Nosotros estamos en convenio con INAU en un proyecto que trabaja en explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes, como una de las formas de maltrato y abuso que sufren los niños, niñas y adolescentes en nuestra sociedad. Estamos en San José desde el año pasado. En realidad yo comencé este año en San José porque nos repartimos las zonas, las regiones desde diferentes referencias técnicas. Este año yo asumo San José y comenzamos acá en Libertad con esta serie de talleres. En realidad fueron 2 talleres de sensibilización para brindar herramientas en lo que hace al tema de explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes. El objetivo tiene que ver con sensibilizar a la comunidad, con poner el tema sobre la mesa, con los operadores que están interviniendo de una u otra manera con esta población, puedan contar con herramientas de detección y primer apoyo en el quehacer en algo tan complejo como la explotación sexual, ¿no?, hacia niños. Escuchábamos en la charla, por ejemplo, temas como cómo se debe abordar, ¿no?, a un niño que ha sufrido algo tan feo como un abuso sexual. Exactamente, una de las primeras cosas que nosotros tenemos a la hora de pensar en este problema es acercarse a esos niños, niñas y adolescentes como protagonistas y quienes son que tienen que decir o enunciar lo que les pasa, ¿no? Y si no lo dicen, bueno, de alguna manera, ¿cómo nosotros podemos igual, al tener indicadores que nos dan la sospecha, acercarnos y brindarle un clima de contención, donde la confianza es lo primero que uno puede establecer con ellos, ya que es lo que tienen más dañado de su historia, ¿no? Son niños, niñas y adolescentes con mucho daño. ¿Dónde se da más el abuso? ¿Intrafamiliarmente o fuera de la familia? Dentro de lo que hemos visto, si bien no hay estudios, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes que están en situación de explotación sexual, o muchos de ellos, han vivido situaciones de maltrato intrafamiliar. O sea, ya vienen con una historia de mucha violencia, donde el abuso intrafamiliar, el abuso sexual intrafamiliar, puede ser y es en muchos de los casos una situación que ya se venía dando. Luego está la explotación sexual hacia el afuera, ¿no?, con otros actores que empiezan a intervenir. No quiere decir que todos los niños que viven situaciones de violencia o tengan abuso intrafamiliar terminen siendo explotados, pero sí la mayoría de los que están siendo explotados tienen una historia de abandono afectivo, que es una forma de violencia a nivel intrafamiliar, de no escucha o de violencia muy clara y contundente como el insulto, la degradación y los golpes y el abuso sexual, lamentablemente. Sobre todo de tu compañera, muchas críticas hacia el sistema judicial en el tema, ¿no? En realidad, estos problemas son un problema sociocultural, ¿no? Es un tema de una construcción ideológica, de una cuestión de cultura y social de la que todos somos partes. Los jueces son parte, los fiscales, nosotros, las maestras, todos. Y de alguna manera empezar a mirar esto como un problema es cuestionar bases culturales que sostienen que esto se dé. Entonces, cuando vos vas a hablar con otro adulto que está inmerso, en este caso en el Poder Judicial, a veces, si el niño, y se basa en el relato del niño, no lo enuncian, pierden de vista todos los indicadores, o pierden de vista que el niño tiene miedo, o hacen preguntas que pueden revictimizar en algún sentido. Pero creo que eso tiene que ver con que hay que ayudar al Poder Judicial, hay que ayudar al Ministerio del Interior, hay que ayudar en general a poder ver, bueno, me duele que pase esto, porque no quiere decir que a los jueces no les duela lo que está pasando, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo yo puedo decir y definir sobre la vida de alguien si no tengo los insumos necesarios para hacerlo y el apoyo? Entonces nosotros estamos dispuestos y siempre estuvimos y se ha venido trabajando para poder también acercarnos al Poder Judicial, poder sensibilizar, poder ir pensando cómo las leyes se bajan y se concretan, cómo puede ser escuchada esa voz de niño o niña, pero sin revictimizar, que no implica de repente tener que llevarlo a una audiencia. ¿Podemos escuchar su voz de otras formas? Nos preguntamos eso, se los preguntamos a los jueces, hay equipos técnicos que pueden dar cuenta, que son especializados y pueden decirnos cómo está todo y asesorar en cómo entonces hago las cosas. No sé, son preguntas que caben y que hace a trabajar con otros y entre todos y no aisladamente, ni el Poder Judicial solo, ni nosotros solos, sino juntos para poder generar una ruptura con este esquema social. ¿Sucede lo mismo que sucedía o que sucede con la violencia doméstica o la violencia hacia la mujer en relación a que hay más denuncias porque la gente se anima más a acercar a denunciar? El tema de la explotación sexual... O no sé si es que hay más denuncias. Claro, el tema de la violencia doméstica, que en realidad no es solo la violencia hacia las mujeres, ¿no? La ley 17.514, no, pero está bien porque está muy asociada. Cuando uno habla de violencia doméstica, inmediatamente habla de violencia hacia las mujeres, porque entra desde ese registro del Poder Judicial también. Cuando hablas de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, parece que entra por el código y parece que separaran las aguas. Cuando una persona en una familia está viviendo una situación de vulneración de derechos, por lo tanto violencia, ejercida por un actor de esa familia, el resto seguramente también.
porque la amenaza, el miedo, la posibilidad del golpe o simplemente la tensión de que algo va a suceder, lo viven todos los miembros de la familia. El tema violencia doméstica tiene más historia que explotación sexual. Es también muy cercano, no hace tanto que se puso sobre la mesa, pero es un poquito más largo, la ley se hizo antes, se empezó a poner el problema un poquito ya con los movimientos feministas, por eso se relaciona con la violencia hacia la mujer en otros años, entonces hay cosas de mayor avance y se ha hablado más de esto. Se salió del crimen pasional para hablar de violencia doméstica, ¿no? Se empezó a generar otro lenguaje. Con la explotación sexual, si bien es histórico, es muy nuevo, entonces, y denunciar es más complicado, porque ahí a veces hay redes, porque estamos hablando de crimen organizado, porque estamos hablando de que si no es crimen organizado y son cuestiones familiares con el vecino, es muy pesado también, ¿y quién va a denunciar? ¿No? Es como difícil. La víctima es mucho más débil también, ¿no? Está dañada, muy dañada. Recién tú decías, por ejemplo, bueno, un indicador que puede dar cuenta de que un niño esté sufriendo es decir, bueno, juego en mi casa de tal o cual forma. En los adolescentes, cuando quizás tienen más miedo de comunicar, ¿no? ¿Cómo es que se puede detectar que pueden estar pasando una situación como esta? Ahí hay como varias aristas. Los adolescentes y las adolescentes se ha visto o hemos visto que a veces igual es la etapa del desarrollo donde más se animan a hablar. Porque cuando eran niños, si no salía por un juego y nadie lo detectó, no entendían bien qué pasaba y creían que era algo de la dinámica. Cuando son adolescentes empiezan a ver que a ese no le pasó y a mí sí, y empieza a darse cuenta de lo que estaba viviendo. De todas maneras, cuando no lo dicen explícitamente, una adolescente que ha vivido esto, muchas veces tiene conductas hipersexualizadas, hay fugas del hogar, puede haber como asociado a esto el tema del consumo, cortes, o sea, se ven indicadores de daño emocional que uno empieza a sospechar. Hablábamos de indicadores inespecíficos, ¿no? Si vos juntás que tiene ideas de muerte o que se corta o que tiene problemas de fugas del hogar constante, que no logra sostener la educación, empezás a ver como muchos indicadores complejos. Puede ser eso como puede ser otras cosas. Ahí nos tenemos que acercar y preguntar y ver cómo está, qué está pasando. Algo nos está diciendo, no desde la palabra, pero sí desde los actos. Tenemos que acercarnos siempre.